a un hombre que debe de ser motivo de ejemplo para toda República Dominicana, independientemente de la causa que representa, porque él ha dedicado su vida a la construcción, no solamente de la representación, sino del crecimiento en lo que es la ganancia del derecho adquirido, o por lo menos por adquirir, de la clase trabajadora de República Dominicana, que ha generado importantes beneficios para nuestros trabajadores. Él es presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y es mejor conocido y querido por todos nosotros como Pepe Abreu. Don Pepe, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Encantado, Calín, de estar con ustedes aquí en este gran Gobierno de la Tarde. Encantado de saludarlo y dispuesto siempre a la interrogante, la pregunta que le interese. Don Pepe, sabemos que usted es un consuetudinario, escucha de la Z101 y está al tanto de que estamos muy interesados sobre el tema de lo que ha pasado con el aumento de un 25% para lo que es el sector zona franca. De entrada, ¿cómo evalúa, cómo ve, cómo pondera usted esta decisión del Comité Nacional de Salarios? Bueno, fue una decisión que se tomó en un momento importante, porque no nos olvidemos que incluso es en un momento en que se abrió un proceso de los aranceles del presidente Trump en Estados Unidos, que incluye, por supuesto, la zona franca dominicana. Sin embargo, pese a eso, la idea planteada de que había que revisar el salario de zona franca se mantuvo, y en el día de ayer, en el contexto del Comité Nacional de Salarios, aunque fraccionado, se aprobó el 25% a favor de los trabajadores de zona franca. Lo que creemos que es una continuación de otras revisiones salariales que se han hecho en la República Dominicana, que nosotros consideramos que va en la ruta de que el tema del salario, específicamente en el sector privado, vamos a decirlo así, pues mejore considerablemente. Don Pepe, hemos visto algo que todavía a mí me causa mucho ruido, y es que desde el año pasado, en agosto, si mal no recuerdo, fue depositada la reforma al Código de Trabajo. Y cuando se depositó en aquel momento se dijo que todos los puntos estaban consensuados. Sin embargo, cuando está en la mesa de consenso o de análisis por parte del diálogo tripartito, resulta que la cesantía entró como un tema de discusión. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se volverá la cesantía a las causales para el Código Penal en el Código de Trabajo? Muchas personas inclusive la ponen como el equivalente, ¿verdad? Una a la otra, pero sin embargo, nosotros creemos que ahí no hay los motivos para que eso ocurra así. La pregunta es pertinente porque ocurre que el empantanamiento que ha sufrido el proceso agotado en el diálogo tripartito ha sido causado por el manejo que ha tenido la comisión del Senado, que está manejando el anteproyecto que se entregó. El presidente deposita eso vía el ministro de Trabajo anterior, recuerde, Luis Miguel Decán. Sí. Lo entrega 10 de octubre del año pasado. Ese proyecto se entrega y se dice, mire, aquí hemos consensuado una serie de puntos que van desde lo procesal, el tema administrativo del código laboral, reglamentario, trabajo virtual que no estaba en el código, el tema de trabajo doméstico y otros. Entonces se aclara en la entrega. El punto referido a la cesantía laboral no es parte de esta reforma porque no hubo consenso entre los sectores. Es decir, en el tripartismo no hubo consenso y por eso no se presentó en ese envío que se hizo desde la presidencia. Don Pepe, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Miren, hace unos días llamó vía telefónica Sandy Filpo, que es presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, y con relación al aumento del 25% al sector zonas francas industriales, él dice que en este momento no es correcto porque hay una situación que todo el mundo sabe, económica,
lo que impuso el presidente Donald Trump recientemente con el tema de los aranceles, y hay un sinnúmero de cosas que justifica este sector de que no es el tiempo para un aumento de un 25% al sector zona franca, y me gustaría escuchar su parecer con esa posición del sector. Y segundo, me gustaría, porque vi que se le va a hacer un homenaje a Francisco Antonio Santos por su natalicio, 85 años, me gustaría también que nos hable un poco de esa actividad. Usted sabe que eso de Sandy Fever es lo que se llama un desfase, ¿verdad? Cuando la gente está despitada. Un desfase. Sí, despitada. ¿Por qué? Porque ocurre que el tema de la zona franca se discutió y el representante que lideró ese proceso fue Manuel Bautista, que es precisamente de Santiago y fue el líder de ese proceso de discusión, ¿verdad? En el tripartismo, sí, sobre el aumento de los trabajadores de zona franca. Parece que Sandy Fever no estaba en ese momento ahí, no lo enteraron, pero la verdad es que hay que informarle por aquí, por el gobierno de la tarde, Sandy Filpo, eso fue consensuado, ¿verdad? Entre las partes, fue un acuerdo en que los representantes de Santiago fueron los que vanguardizaron la representación de la zona franca. Y ocurre que como Sandy Filpo es un dirigente empresarial, básicamente santiaguero, es bueno que le llegue esta pequeña información, ¿verdad? Para que se entere que eso fue discutido allá y que lo lideró precisamente el sector zona franca de Santiago. Sí. Entonces, en cuanto a lo de Francisco Santos, exactamente. Sabe que Francisco Santos fue un líder, Karin sabe, de aquella histórica Central General de Trabajadores, CGT. ¿Recuerdan, verdad que sí? Fue el último, inclusive, secretario general. Puede que era un liderazgo también en el que estaba otro gran dirigente, Julio de Peña Valdés, que murió también. Entonces se le va a hacer un reconocimiento porque precisamente él nació 1 de mayo. Sí. Entonces se le va a hacer un reconocimiento en la que se va a dar testimonio de cuáles fueron sus aportes a nivel educativo, formativo, organizativo. Y ahí se está invitando, ¿verdad?, a trabajadores que estuvimos compartiendo con todo ese proceso, pero también a trabajadores jóvenes, para que puedan ilustrarse, ¿verdad?, del ejemplo que este gran líder sindical aportó en la República Dominicana. Don Pepe, hablando de condiciones laborales, es indiscutible que es necesario hablar de condiciones laborales en el sector haitiano. Actualmente usted sabe que con estos temas que tenemos migratorios es inminente plantearse la posibilidad de dominicanizar muchos sectores. ¿Cuáles serían las sugerencias suyas para que ciertos sectores como construcción, agricultura, hostelería, servicios pudieran empezar a dominicanizarse y poder un poco bajar esa dependencia que tenemos de un siglo sobre esa mano de obra haitiana? Usted sabe que eso es trascendente, esa pregunta, porque me permite decir algo, ¿verdad? Yo lo venía oyendo en el camino a ustedes. Dígalo. Y entonces quiero decir, ojalá que los dominicanos no se dejen dividir de los haitianos, porque eso es lo que faltaría, ¿entiendes? Lo digo por las conversaciones entre líderes que hemos escuchado, y yo digo que una de las de virtudes, si cabe esa palabra, correcto, cabe, sí, del pueblo haitiano, es que nunca ha podido ponerse de acuerdo en nada, él mismo. Así es. Usted sabe eso, ¿verdad? Sí, todos sabemos, ¿verdad? Así es. O sea, una de las virtudes del pueblo haitiano, de nuestro vecino, es que él nunca se ha puesto de acuerdo en nada. Así es. Por voluntad propia. Él mismo nunca lo ha hecho, ¿verdad? Solo cuando ha tenido dictadura. Jean-François Duvalier, ¿entiendes? Pero era bajo la horca y el cuchillo, ¿entiendes? No era una voluntad de compartir y de tener, por ejemplo, un orden. No era orden, era dictadura. Entonces, así había tranquilidad con esta dictadura. Entonces, a partir de eso, hay que recordar siempre, es bueno recordar siempre, que paralelo a François Duvalier, ¿verdad?, teníamos a Trujillo en República Dominicana. Entonces, cuando usted hace la comparación entre los dos dictadores y usted le quita los muertos, los asesinos, las cárceles, y lo compara a los dos, y usted dice, ¿qué obra hizo François y qué obra Trujillo? Y compara aquel lado y este lado.
usted como que le encuentra, ¿verdad? A Trujillo, pese a que yo no puedo jamás ser trujillista, ¿verdad? Que desde el punto de vista de aporte, hizo más aporte en el país que hizo François allá. Pero usted sigue comparando, ¿verdad? El liderazgo haitiano con el dominicano y pasa lo mismo. Compare a Baby Do con Balaguer, ¿verdad? Que es más o menos su... Y usted se da cuenta que el doctor Balaguer, yo fui un antibalaguerita de profesión, ¿verdad? Porque en mi juventud, eso fue lo que fui, siempre, ¿verdad? Era joven cuando eso, ¿verdad? Entonces fui un antibalaguerita de profesión siempre, pero cuando usted compara la obra de Baby Do, el hijo de Duvalier, con Balaguer, tiene que decir, ¿verdad? La de Balaguer la superó, pero cuando se va allá a épocas más cercanas y dice el liderazgo de Leonel, de Hipólito, de Danilo, de Abinader, se puede comparar, por ejemplo, con el de Cedrá, con el de Arití, con el de René Preval, con el de el presidente que mataron en Haití. Es comparable. Pero don Pepe, discúlpeme, yo sé que pero me interesó algo que usted dijo con relación a Papagdó y a Baby Do. Usted dice que Baby Do fue mejor presidente que Papagdó. Yo no. Yo estoy hablando de la comparación en República Dominicana. Por ejemplo, estoy diciendo, ¿verdad? De periodos. Comparemos a François, padre, con Trujillo, ¿verdad? Papadoc. Entonces usted dice, Trujillo fue lo que fue, lo conocemos, ¿verdad? Tuvo obras importantes, hay que decirlo. Pero usted puede encontrar en la dictadura de Trujillo cosas que se hicieron, ¿usted entiende? Dice, ahí está esta construcción, usted va a la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, ahí a la feria. Sí. Y la mayoría de edificios que se hicieron son de esa época, están ahí, ¿verdad que sí? Pero usted va a Haití y pregunta, la obra de François. Entonces François lo que creía era en brujería, claro. ¿Entiendes? Era brujo, un médico brujo, ¿verdad? Papadoc. Y asesino y maná. Pero estamos conversando con don Pepe Abreu. No construyó nada. Estamos conversando con don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, después de la intervención... Entonces, oiga, esa pregunta que me hizo ella es una pregunta provocadora que da para un programa entero. Porque por eso yo dije, cuidado dominicano si se dejan dividir. Claro. Cuídense un poco, ¿verdad? Porque yo como sindicalista digo, un sindicalista nunca puede confrontar a los migrantes, nunca puede. Yeah. Porque lo de él también inmigran. Y a mí me gusta que me traten bien amigos dominicanos en España, en Estados Unidos y demás. Sí. Ahora, siempre hay que decir esto: inmigrantes con identidad, con registro, con responsabilidad. Regulados. Tú no me puedes construir, regulados, sí. Tú no me puedes construir en el este una ciudad esplendorosa. No me la puedes construir. Si tú me dejas al lado, sin solución, herencia como Fiusa, Matamoquito, Kosovo, Pequeño Haití, espérate, tú tienes que esa parte ahí también resolverla. Construyeme el esplendor que está ahí. Lo deslumbrante que es eso que estoy mirando. Pero también no me dejes ese pasivo a cargo, porque ese pasivo entonces un día me explota en la mano y pasa lo que pudo pasar y lo que puede pasar en República Dominicana si no se le pone costo a este tema, donde hay que ponérselo. ¿Sabe dónde es? En la entrada, en la frontera. Don Pepe, con su permiso, después de las intervenciones de Guti y de Elvis Lima, vamos a abrir las líneas telefónicas para que el soberano del pueblo dominicano pueda interactuar después que ustedes se beba esa tacita de café que tenemos acá con usted directamente. Gutiérrez. Bueno, don Pepe, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Bien. Y la tasa de informalidad, el cierre del tercer cuatrimestre del 2024 cerró con un 54.8 de informalidad laboral. En ocasiones anteriores usted ha comentado de que esto se debe al bajo salario que tenemos aquí en la República Dominicana, y yo le quiero hacer la pregunta de qué medidas ustedes proponen desde el Consejo para que podamos tener un mejor salario mínimo y también tengamos mejores condiciones laborales. Sí. Nosotros pensamos que hay que ir en un proceso, digamos así, de ir condicionando nuestro salario
a superar una visión que es muy prevaleciente en nuestros empresarios. O sea, hay muchos empresarios, no en todo, pero en una gran cantidad de empresariado nuestro, hay en su mentalidad la visión de que el tema de los salarios debe ser visto como si fuera una cuestión de sobrevivencia, como de la gente sobrevivir. Pago un salario de sobrevivencia, mínimo de sobrevivencia, y la meta es, por ejemplo, superar el costo de la canasta del quintil 1. El costo de la canasta del quintil 1 es la canasta que le llama la canasta de los pobres, ¿verdad? De la pobreza, sí. Entonces, tú le preguntas a un especialista, por ejemplo, del Banco Central, y tú le preguntas, Karin y Gutiérrez, ¿de qué se compone esta canasta? Dime, la que tú dices, ¿verdad? Que es la asignada a los pobres, a los salarios mínimos. ¿De qué se compone? Entonces, cuando comienza a descomponerte la canasta y te habla de ella, se limita a una canasta estrictamente alimenticia, nada más, pero escogiendo usted alimentos, por supuesto, de calidad inferior, ¿verdad?, al resto de la composición que tiene la canasta para los demás quintiles, ¿verdad? Porque cuando llegamos al quinto quintil, ¿verdad?, ahí se encuentra la cumbre, ¿verdad?, del derecho al consumo que la gente pueda tener. Entonces, uno no puede, yo soy de los que ya, habiendo nacido en el año 1951, no creo en la igualdad, porque esos son historias y cuentos que nada más se le pueden hacer a la gente que está en los cementerios, ¿tú entiendes? Porque los que están en los cementerios no discuten, usted sabe. A usted lo entierran en el cementerio de Cristo Rey, en el Cristo Redentor, o en Jardín Memorial, o en Puerta del Cielo, pero usted no va a discutir esa condición, ¿verdad? O sea, los que están ahí no discuten. Ahora, los que pueden discutir saben, y los que pueden defenderse saben, que la igualdad absoluta no existe, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos hablando de que el mínimo, de que los salarios pueden ser igualitarios, ¿verdad? Ni mucho menos, porque no vamos a hacer esa ilusión. Sabemos que no es así. Ahora bien, el salario tiene que desempeñar la condición de tener capacidad de compra para que los elementos vitales que una persona necesita para vivir sean recompensados. Nosotros hemos logrado aquí revisar los salarios, ¿verdad? Ustedes han visto un ritmo, ¿verdad?, de revisión. El último fue el de Zona Franca, ahora, recientemente. Ahora bien, esos son procesos en la que nos estamos encaminando hacia esa meta que nosotros creemos debe darse, que es la que Gutiérrez está planteando, o digamos así, sugiriendo, ¿verdad?, en la pregunta que se está haciendo, en que el salario pueda tener una consolidación en el país, en que no se pueda incluir a los trabajadores dentro de los pobres. Don Pepe, un trabajador no debe ser necesariamente pobre. Don Pepe, ¿qué impidió que ese 25% no se aplicara de golpe y porrazo? Había una esperanza grande en el sector Zona Franca de que, bueno, siendo la región que se encuentra tambaleante, ciertamente en la región, el sector Zona Franca aquí luce estable y se ha vendido como un trofeo de guerra, de avance, de modernidad y de grande conquista y de mejoría económica. ¿Por qué no se aplicó ese 25% de manera directa? ¿Qué impidió eso? Mire, los empresarios de Zona Franca fueron a regañadientes a eso, para ser franco, a regañadientes, es más. Casi lo llevan a matar. Para darle claro. ¿Usted sabe por qué eso pasó? Porque el presidente lo hizo público, para que usted sepa, ¿verdad? El presidente, en una de las semanales, le preguntaban por el tema de Zona Franca, y él ha dicho que él comparte una revisión de los salarios de Zona Franca y turismo, los dos lo incluyó, y dijo, en Zona Franca debía ser por lo menos un 25%, y en el sector turístico dijo un 30%. Eso es público, fue público que lo dijo. Entonces,
a los empresarios, por supuesto, esa sugerencia no le gustó, para que usted sepa, ¿verdad? Para nada, no le gustó. ¿Hicieron bombita? Entonces, así mismo. Entonces, a la mesa fueron a plantear 20, ¿verdad? Como tema, a plantear 15, después 20. Y finalmente, para llegar a ese 25, fue porque ellos sabían lo siguiente, que como la votación del comité salario es tripartito, 2 podíamos hacer mayoría, la parte gubernamental, ¿verdad? Que hoy que ustedes anunciaron que... Viene para acá el director del Comité Nacional de Salarios, correcto. Los 2 podíamos hacer mayoría, y que al hacer mayoría con esos 2, podía salir la tarifa, aunque fuera con el voto opuesto de ellos. Y a ellos no les convenía, frente a una sugerencia presidencial, presentarse así. Usted sabe por qué, ¿verdad? No le convenía. Entonces, por eso se sumaron a la votación y votaron por eso. ¿Entiendes? Don Pepe. Lo que quiere decir que era muy difícil convencerlo de que fuera junto, ¿verdad? Atención, Portal. Que fraccionarlo. Portal con esa primicia. Don Pepe, vamos después de esta pregunta que le voy a hacer, a abrir las líneas telefónicas para que el soberano, el pueblo dominicano, le haga directamente su pregunta. Pero la interrogante que tengo es la siguiente. Cuando se habla del auxilio por cesantía, generalmente todo el mundo piensa que se está hablando solamente de grandes empresas y grandes emporios empresariales de zona franca o del marco turístico. Pero hay una serie de pymes y pequeñas empresas que necesariamente tienen que abocarse al cumplimiento de ese derecho adquirido por parte de la clase trabajadora. Pero ¿qué resulta? Aquella pequeña sastrería que me está escuchando hoy en Villajuana, aquel pequeño colmado que está en San Carlos también, o aquel salón de belleza que está en el Ensanche La Fe, cuando va a liquidar o a cumplir con esta obligación a ese empleado, muchas veces le lleva el negocio. ¿Cree Pepe Abreu que es justo que se mida con la misma vara el auxilio de cesantía al empresario grande que al pequeño? Ahí se lo dejo. Sí, la pregunta es buena, fue la primera que se hizo desde aquí, ¿verdad? Fue un tema que hablaba de la reforma laboral que incluye la cesantía. Y una de las cosas que hay que decir, Carlín, es que no nos olvidemos, nunca nos olvidemos, que los salarios son diferenciados, no se tratan igual porque hay una diferencia salarial. No se olvide que hay 4 categorías salariales en lo que le denominan sector privado no sectorizado, y que está la gran empresa, la mediana, la pequeña, y los empresarios, a petición de ellos, que duran como 5 años, 10 años en eso, obligaron a que se creara una 4ª categoría que se llama PYME. Entonces, en esa empresa PYME, por supuesto, el salario que es en este momento de 27,000 pesos en la empresa grande, y que será de 30,000 en agosto, por ahí, en la PYME será solo de unos 16,000. Es decir, Calín, que se hace justicia con la diferenciación salarial y la cesantía de un trabajador de una sastrería o de una pyme, etcétera, etcétera. Nunca será igual. Nunca será igual a la de una gran empresa. Es que no es igual, pero es proporcional. Es proporcional. Entonces el tema es que un cumplimiento de ese auxilio por cesantía se lleva un negocio pequeño. Pero vamos. Mira, dime. En la vida todo es proporcional y tiene que ser así porque es la única forma de mantenerlo. Usted no va a ceder en eso, ¿no? Don Pepe, caramba, se cayó esa. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que el pueblo soberano haga su pregunta directamente a don Pepe Abreu. Gobierno de la tarde, su pregunta a don Pepe Abreu. Sí, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta fuera de, diría yo, de contexto, pero en el mismo término. ¿Por qué fue permitido que la empresa Ferretería Americana lanzara 870 empleados a la calle sin explicación ninguna? Y nadie ayudó en nada, ni el Estado, ni el Ministerio, ni los sindicalistas. ¿Qué pasó ahí? Tú sabes que no está despistado, ¿no? La pregunta es lógica, cabe, ¿entiendes? Bueno, pues respóndale. En esta entrevista cabe. Mira, lo que pasó ahí fue que lamentablemente los trabajadores cayeron en manos de unos abogados
que hicieron transacciones indebidas y eso fue lo que pasó. Transacciones. No, macho. Ustedes como siempre no buscan a que tenían que buscar. Tenían que buscar siempre y dándose engañar siempre. Ahí tiene. Gobierno de la tarde. Hable su pregunta a Pepe Abreu. Si hubiese ido allá, no le pasa eso. ¿Cuál es el método para escoger a una persona que esté en la posición de Pepe Abreu? Es decir, ¿quién lo escoge? ¿Quién te escoge, Pepe? Me escoge una plenaria dirigente, pero para que usted esté mejor informado, haga lo siguiente, mire, los documentos de las confederaciones sindicales son públicos y se depositan en el Ministerio de Trabajo. Pida el acta del Congreso del año 2022 y ahí usted verá cuántos delegados fueron, quiénes estaban, cuántos sindicatos y quiénes votaron por Pepe Abreu. No, lo mandó a estudiar, ¿Y por qué estamos aquí? Lo está mandando a hacer su tarea. Gobierno de la tarde. Hable. Aquí solo por obligación. Saludos, de Dios. Adelante, hermano querido, don Pepe Abreu. Don Pepe, el equipo completo. Una pregunta, y por ejemplo, ¿cómo yo sé si en mi empresa hay delegados que votan por Pepe, que me representan ahí? ¿Cómo uno sabe? Bueno, los sindicatos se constituyen por empresa, ¿verdad? En el caso de con empresarial. Habría que ver si usted permite la libertad sindical en su empresa, ¿verdad? Si usted es empresario y permite la libertad sindical y no vota a la gente ni la persigue cuando son de un sindicato, es posible que los trabajadores de su empresa puedan ser afiliados entonces a un sindicato y ser parte de la confederación. Porque usted pregunta en cervecería, que es una empresa grandísima, ¿verdad?, a quién son afiliados y le van a decir que son afiliados a la CENO, la confederación que dirige Pepe Abreu. Pregunte en Central Romana y le van a decir son afiliados a la confederación de Pepe Abreu. Pregunten en la Barrigol, le van a decir lo mismo. Pregunten en la Coca-Cola y le van a decir lo mismo. Perdónenme que aquí no se pueden anunciar empresas. Mandamos la facturita, no hay problema. Como me ha provocado cuántas preguntas, tengo que mencionarle nombres icónicos para que lo conozcan. Vamos a permitir que el pueblo le provoque con una más, una última de este bloque. Gobierno de la tarde, hable. Bueno, bendiciones para todos. Por favor, hacerle una aclaración. No es verdad que los americanos Gracias. No se escuchó bien. Gobierno de la tarde, hable. Sí, bueno, le doy la pauta a la voz de Santo Domingo Norte. Adelante, Fausto, tu pregunta a Pepe Abreu. Sí, qué bien que Pepe Abreu está ahí. Yo siempre digo y me quejo de que el problema que aqueja los dominicanos es el salario pirco que se cobra en la República Dominicana. ¿Usted cree que un conserje, un portero, cobra 12,000 pesos a este juego de altura que no le da ni siquiera para pagar una casa donde vive? Pepe Abreu, destape lo que es un proyecto para que aquí se haga un aumento de salario, porque aquí hay gente que cobran 2 millones de pesos, mientras otros cobran hasta un sueldo mínimo bajo, señores. Esto es algo injusto, pasen buenas. Desproporción salarial. Sí, esa desproporción salarial existe, ¿verdad? Es una proporción salarial presente, como él lo está diciendo. Para eso se necesita precisamente un trabajo tenaz que hacer de largo plazo. Antes yo pensaba, ¿verdad?, en otro tiempo, lo que había que hacer una revolución, ¿verdad que sí? armada, de montar toda la estructura de lo que era el capitalismo y sustituirlo por otro sistema, un sistema que se llamaba socialista, ¿verdad que sí? Logramos que se instaurara en muchos países, se instauró, fracasó, entonces ahora habrá que buscar otro método, ¿verdad?, que permita crear lo que nosotros denominamos una mayor cercanía, disminuir la injusticia social y demás. Es un proceso, ¿verdad? Y usted tiene razón en el sentido de que hay una sociedad muy asimétrica, muy desigual, que hay que
transformar, contribuir a ello, y usted debe sumarse a este proceso, a lo que hay que hacer. Don Pepe Abreu, con su permiso, vamos a hacer la primera pausa correspondiente a este interesante conversatorio para retornar este elemento de interacción. No obstante, permítame preguntarle esto. ¿Usted se identifica como era a propósito de sus orígenes izquierdistas, como decía su amigo el Gordo Oviedo? ¿Sabe cómo decía? Que su mente era de izquierda, pero su estómago era de derecha. ¡Llévatelo, Fariña!